Y hoy vamos a hablar acerca de los polígonos. Y precisamente, pues, este es un tema donde ya empezamos a visualizar algunas especificaciones de las figuras geométricas que son formadas por líneas rectas y que son muy comunes en nuestro mundo. Eh, estas figuras reciben el nombre de polígonos. Vamos a ver siempre la misma parte de ver la parte gráfica, la parte descriptiva y la definición. Entonces, en el caso de lo que nosotros podemos ver en la primera figura, podemos ver un polígono que tiene 8 lados. Y podemos ver las secciones de AB, de B a C, de D a E, de E a F, de F a G, de G a H y de H a A. Entonces, la descripción dice, este polígono tiene 8 lados. Los puntos A, B, C, D, F, G, A y H son los vértices y a cada segmento de un polígono se le llama lado. Entonces aquí nosotros decimos polígono A, B, C, D, F, H. Ahora miremos la definición, que esta ya es una definición más específica y nos dice, un polígono es la unión de segmentos que se juntan solo en sus extremos, de tal manera que como máximo dos segmentos se encuentran en un mismo punto y dos, que cada segmento toca exactamente a otros dos. Eso es lo que nos señala la definición de polígonos. También hay una parte importante para señalar en el caso de aquí, el verlos en esta figura que tenemos acá precisamente, tenemos una línea que pasa tocando a estos dos puntos, al segmento del punto A al punto C. Entonces, los extremos, en este caso tenemos del segmento AC, son vértices que no son consecutivos. En el caso del polígono ABCDE, AC es una de las diagonales del polígono que están dentro del polígono. Por eso es de que podemos verlos acá en esta parte de adentro. Entonces, la definición de una diagonal de un polígono es un segmento que toca dos vértices que no son consecutivos, cualesquiera del polígono. Inclusive nosotros podríamos ir tocando aquí valores. Solo voy a sacar mis colores, mis herramientas. Permítame un momentito. Por ejemplo, aquí podríamos ir haciendo rectas de este tipo, ir tocando las demás. En esta parte del pentágono podemos ir viendo varias diagonales que podemos ir teniendo y podemos ir tocando a partir de las mismas, que no, y la indicación acá es que no sean continuas, ¿verdad? Por ejemplo, el E y C no son continuos, y ahí podemos ver inclusive el pentagrama que señalaba en la parte de los estudios de los Pitágoras. Muy bien. Ahora aquí tenemos otro tipo de diagonal, eh, otro tipo de diagonal que está dentro de la figura, y acá miramos una diagonal que está afuera. Esas son dos cosas muy distintas. Entonces, cada diagonal de este polígono, en este caso la diagonal PR, está en el interior del polígono PQRST, y a esto se le conoce como polígono convexo. Ahora, en el caso de que la diagonal esté afuera, como en este caso, por lo menos una de las diagonales de este polígono no está en su interior. En el caso del polígono GHIJK. Entonces, este no es un polígono convexo. Entonces, la definición del polígono convexo es que si todas sus diagonales, que todas sus diagonales están en el interior del polígono. Si no están en el interior, entonces a esto se le conoce como polígono no convexo. Muy bien.
Otra de las figuras que podemos ver en la parte de polígonos son los triángulos, pero en el caso de los triángulos, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de triángulos. No solamente hay una clase de triángulos, como por ejemplo en el caso de los rectángulos o cuadrados. En este caso, los triángulos tienen su especificidad, su, su parte ya definida. Por ejemplo, en el caso de acá podemos ver una figura donde miramos un triángulo que tiene tres lados iguales. Y aquí estamos diciendo precisamente que el segmento AB es congruente al segmento BC y este a su vez es congruente al segmento AC. Entonces, si todas los lados son congruentes, entonces es un triángulo equilátero. La definición, un triángulo equilátero es aquel cuyos lados son todos congruentes entre sí. Ahora, si ustedes pueden observar en esta tienda de acampar, la base es distinta a estos dos lados del triángulo. Entonces, eso lo podemos ver acá, que en el caso de, pero sin embargo, estas dos sí son iguales. Es lo que estamos viendo en este caso, que tenemos el segmento AB que es congruente al segmento AC, pero estos no son congruentes al segmento BC. Entonces, cuando tenemos esta situación, lo que va a suceder es de que el ángulo de A es el ángulo del verso y el ángulo B y C son dos ángulos de la base. Entonces, aquí solamente vamos a tener dos lados que son iguales. Entonces, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes entre sí. Hay que señalar que hay algunos polígonos que tienen características eh, que los convierten en polígonos regulares. Y esto es que todos los lados son de igual longitud. Todos los ángulos miden lo mismo. Entonces, ya la definición del polígono regular es aquel cuyos lados son congruentes entre sí y todos sus ángulos también son congruentes entre sí. Es algo importante para señalar. Muy bien, quiero aprovechar de una vez para que vayamos viendo otra situación acá, que ya que vimos esta situación, eh, yo hice un escrito eh, precisamente con el tema que quiero enseñarles ahorita. Este escrito es acerca de las teselaciones. Quiero enseñarles eh, precisamente de las teselaciones de Penrose. Penrose es un matemático. Déjenme ver si lo tengo descargado no sé si lo tengo aquí, mejor para que lo miremos en más grande. Entonces vamos a ver ahora las teselaciones de Penrose. Quiero comentarles que Penrose es un matemático que aún está vivo y fue uno de los que ganó el premio Nobel en física por sus contribuciones acerca de los agujeros negros. Ustedes pueden ver en sus estudios como la diagramación de Penrose, que ya precisamente se aplica en los agujeros negros. Entonces, aquí se va viendo diferentes situaciones específicas acerca de los destelados de Penrose que se van observando de forma periódica, pero primero es importante señalar que es un testelado, lo vamos a ir observando, porque los testelados se van dividiendo en diferentes formas. Entonces, a esto es lo que vamos a ir conociendo como generación geométrica y la parte de los fractales que vamos a ir observando en este caso. Entonces, ¿pero qué es una teselación? Una teselación es un patrón de figuras que se utilizan para cubrir el plano completamente de manera que no quedan agujeros
y dos figuras no se superponen, o sea, no puede estar una encima de otra, sino que están pegadas prácticamente. Yo hice un material para las teselaciones. Aquí utilicé vectores para utilizar las traslaciones y los vectores que son expuestos. Inclusive lo podemos observar aquí. Voy a ver si aquí está vamos a ver si me permite accesar para enseñarles esta teselación. Esto lo tengo en mis materiales. Ustedes pueden entrar a ir observando ya directamente las cosas que se han ido colocando para el uso de las demás personas. Y a ver si lo tengo acá. Aquí está. Entonces, esta parte se fueron colocando la parte de vectores para que se repita un mismo patrón. Por ejemplo, si yo hago presión de, la, de los diferentes vectores, lo que va a suceder acá es de que estos se van a ir repitiendo de tal manera que vayan buscando las diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo selecciono toda la figura, vamos a ir seleccionando las diferentes partes que fui tocando acá y selecciono toda la figura que fui haciendo y toco el vector. Este tendría que, ¿cómo se llama? Copiarse a la par. No sé por qué no me está dejando ahorita. Puede ser de que sea porque lo tengo a ver acá, me está dejando ahorita. Permítame un momentito. De todos modos, siempre lo tengo aquí resguardado. Entonces, supongan que yo selecciono mi vector, ya presiono la figura y ya se va copiando, así como lo van viendo ustedes ahorita. No me dejó copiarlo desde acá. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero eh, creo que tiene un bloqueo esto. Vamos a ver si hacer algo acá. Ah, es que está con llave. Tiene llave el programa. Bueno, lo tengo en la otra computadora y yo quería enseñarles cómo funcionaba, pero se selecciona toda la figura y después ya se van tocando los diferentes vectores y esto se va copiando. Esto es algo interesante porque van quedando figuras pegadas sin dejar un espacio y tampoco teniéndolas encima de las otras. Inclusive aquí pueden ver un patrón de repetición en las figuras que se van formando ahí. Ahora, eh, si yo hubiera seleccionado todas estas figuras y selecciono este vector, entonces estas figuras se van a copiar en este lado. Si yo selecciono todas estas figuras y apacho abajo, las figuras se van a trasladar hacia esa parte. Entonces, una teselación simple es la de los cuadrados, por ejemplo, que se repite y se repite y se repite como azulejos de piso. Esta repetición se puede formalizar como un concepto ya de periodicidad, que se conoce como periodicidad. Entonces, la mayoría de ejemplos que uno puede tomar de las teselaciones es que se repitan de alguna manera y eso lo podemos ver en nuestros suelos, ¿verdad? En los pisos, en las baldosas que se utilizan para poder ir señalando esta situación. Sin embargo, eh, eh, hay una situación que se van señalando después, ya cuando se empiezan a hacer los estudios de las teselaciones de Penrose, porque ahí en el caso de las teselaciones de Penrose, ya no hay siempre periodicidad, ya no hay patrones de repetición, pero sí hay patrones de traslación, de reflexión, que eso es lo que se empiezan a visualizar en las teselaciones de Penrose. Entonces, precisamente, eh, la palabra tesela viene del latín teselae, que es un nombre ya dado por los romanos a las pequeñas baldosas
que se usaban en los pavimentos y en las paredes de la antigua, ¿no? Por eso es de que se van tomando esas situaciones específicamente. Entonces, podemos ir observando que hay diferentes tipos de teselados, no todos son periódicos como en el caso anterior, sino que también hay teselados que son aperiódicos. Eh, Aquí señalaba precisamente Roger Berger, eh, donde demostró su axioma de indecibilidad, que establecía que no hay un algoritmo fijo que permita decidir si un conjunto de teselas dado será capaz de cubrir el plano o no. Entonces, llegó a presentar un conjunto de 20.426 teselas en el 1964 y posteriormente en el 1966 uno de 108 teselas que producían mosaicos aperiódicos. Eh, entonces aquí vamos viendo que no todas las situaciones se van viendo en el mismo tamaño, sino que se van viendo ya después de otra manera. Y también Juan señalaba que un conjunto de teselas producen una teselación en el plano, entonces lo puede hacer periódicamente. Y, y este nombre, por favor, que no se les vaya a olvidar, porque este nombre es importante. En el 1975, Rafael Robinson consiguió un mosaico aperiódico a partir de un conjunto de 6 teselas que eran esencialmente cuadrados con ciertos salientes y entradas en su lado, de manera que el ensamblaje entre ellos se produjera una regla concreta para determinar la aperiosidad. Entonces aquí podemos ver ya en el 1974 que se empiezan a construir los mosaicos de Penrose, viendo la parte en que no habrían repeticiones, y él empezó a visualizar desde la parte de acá, de verla eh, desde figuras, y empezó a triangularlos. Y ustedes pueden ver de que se forman dos figuras acá. Esta parte que ustedes pueden ver aquí, que se forma, que es lo que se mira como una flecha o un dardo, y esta parte que ustedes miran que se mira como un cometa. Y esas son las figuras que se van repitiendo constantemente, pero formando diferentes formas. Si ustedes miran, eh, a un, a un cometa se le puede pegar un dardo. Inclusive los dardos después se parten a la mitad y los cometas se parten a la mitad para formar otras figuras más. Y que eso es importante que ustedes vayan a observar. Entonces, otro tipo de teselaciones que son aperiódicas son estas que ustedes pueden ver acá con una parte ya muy diferente de formación. Casi miran patrones muy distintos a lo que señalaba Pérez. Entonces, como les decía, las teselaciones se dividen en periódicas, que son regulares, como estos triángulos que miramos acá, semi-regulares o demirregulares, como los que tenemos acá, y los irregulares, como los que tenemos acá, que se miran ya patrones de repetición. Y también están las teselaciones aperiódicas de Penrose y otras. Esta es una periódica de Penrose, precisamente. Muy bien. Entonces, pues, por ejemplo, de parte de un patrón de repetición, como se mira acá en el caso de ver estas figuras, y en estas figuras se empieza a observar que se pueden ir haciendo particiones más pequeñas. Si ustedes miran esta figura que está acá, ya la podemos ver en esta parte que está aquí. Miramos el A, aquí está otra parte que se mira acá. Aquí está otra parte de esta figura acá. O sea, aquí se empiezan a juntar, se empiezan a utilizar varias de estas figuras para ir formando estas situaciones. Y cuando hay diferentes interacciones, se van formando estas figuras que nosotros miramos acá. Si ustedes observan, aquí no hay patrones que se repitan siempre esto, porque, por ejemplo, este triángulo que tenemos acá,
¿En dónde se repite? Por ejemplo, esta parte que ustedes miran acá, no hay otra parte donde se pueda ver una repetición, al menos que se miren más interacciones, ¿verdad? Entonces, hablemos acerca un poquito de la biografía de Penrose. Eh, Se puede eh, hablar acerca de Roger Penrose. eh, Ahora se le considera como físico, pero él es matemático. Él es matemático inglés y es profesor emérito de la matemática de la Universidad de Oxford. Es considerado como uno de los pensadores más originales y creativos en la actualidad. Y es importante señalar que también es considerado como uno de los físicos más importantes que ha trabajado en la relatividad general de Albert Einstein. De Albert Einstein. Entonces, quiero señalar que Roger Penrose es considerado la parte eh, equivalente a lo que se consideraba con Stephen Hopkins, solamente que Stephen Hopkins desde el área de física y Roger Penrose desde el área de matemáticas. Entonces, Roger Penrose nace el 8 de agosto de 1961 en Colchester, Inglaterra, y proviene de una familia de científicos. En el 1969 ya viajan a Estados Unidos para evitar la guerra. Ya en el 1945, con la guerra finalizada, la familia de Penrose vuelve a su país natal, en donde Roger continúa sus estudios. Y es importante señalar que en el 1858 consigue su doctorado en Cambridge, donde escribió su tesis sobre métodos tensores en la geometría algebraica. Está altamente considerado por su trabajo en física, matemática, en particular con las contribuciones a la relatividad general y la cosmología. También ha dedicado su tiempo a las matemáticas recreativas y es un controvertido filósofo. Junto a Stephen Hopkins experimentaron la relatividad general hasta sus últimas consecuencias con los teoremas de singularidad espacios temporales, como en el 1965, cuando demostraron que las singularidades, como los agujeros negros, pueden formarse a partir de colapso de inmensas estrellas nebulosas. En el 1969 conjeturó la hipótesis de censura cósmica. Esta propone de forma informal que el universo nos protege de la inherente impredictibilidad de las singularidades, ocultándolos de la vista. Esta forma es conocida actualmente como la hipótesis débil de la censura. En el 1979, Penrose formuló una versión más firme llamada la hipótesis fuerte de la censura, en conjunción de la conjetura PKL y los problemas de estabilidad no lineal. Resolvieron la conjetura de censura cósmica, que es uno de los problemas más importantes de la teoría de la relatividad. Roger Penrose es conocido por su descubrimiento en el 1974 de los teselados de Penrose, que están formados de dos teselas que pueden teselar el plano de la forma periódica y en el 1984 patrones similares fueron encontrados en la organización de átomos cuasicristales, o sea que es inclusive su contribución no solamente se queda en la parte de señalar eh, la situación en conceptos matemáticos, porque nosotros sabemos de que los conceptos matemáticos son muy abstractos. Entonces, su misma abstracción hasta a veces cuesta que se pueda visualizar en un entorno. Sin embargo, pues cuando se van haciendo estudios profundos, se pueden ir observando algunas aplicaciones y precisamente una de las aplicaciones que tenían la parte de las teselaciones era la organización de átomos cuasicristales. Entonces, su contribución más importante puede ser la invención en el 1971 de las redes de spin y posteriormente formó la geometría del espacio-tiempo.
en un bucle gravitónico cuántico. Una de las cosas que han hecho famoso a Penrose es su particular teoría sobre la mente. Inclusive yo tengo un libro que habla de esto y es escrito por Roger Penrose. Tal vez se los voy a compartir más adelante. Y quiero señalar que yo coloqué esta foto porque esta foto es icónica. Está Roger Penrose en un piso de la creación de las baldosas y las flechas, que se pueden ver inclusive las partes rómbicas de las teselaciones. O sea que aquí está este piso que ustedes miran acá, que es una parte donde se puede visualizar las teselaciones de Penrose. Entonces, Penrose precisamente eh, trabaja con los operadores de torsión, eh, que son objetos geométricos abstractos que operan en el espacio complejo multidimensional y que subsisten en el espacio-tiempo. Y esta es una tentativa para la tan ansiada reconciliación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. En el 2006, Penrose editó El camino a la realidad, una guía completa a las leyes del universo, un libro de 1099 páginas con la intención de crear una guía general sobre las leyes de la física y que constituye uno de los mejores libros de divulgación de la técnica. Penrose ha ganado numerosos premios por sus contribuciones de las ciencias, tales como el premio Dirac, la medalla Albert Einstein, el premio Nibel de London y el Orden de Mérito y la medalla Morgan, entre muchos. Y aquí podemos ver a Roger Penrose ganando el premio Nobel en el 2020, hace 3 años. Y esto lo gana de forma compartida con su compañera Andrea Ghez y Genzel, que serían las tres personas que ganaron el premio Nobel ese año de física. Entonces nos vamos precisamente a las teselas de Penrose. Entonces vuelvo a señalar que hay tres partes donde se estudian las teselas de Penrose. Es por eso que se llama teselas P1, teselas P2 y teselas P3. El P1 consiste en 6 protoselas basadas en rombos, pentágonos regulares, estrellas de 5 puntos y medias estrellas. Entonces aquí podemos ver las estrellas, la parte de los rombos, los pentágonos y las medias estrellas. Entonces, lo que se hace es de que se hacen divisiones, por ejemplo, donde se miran estas partes de pico, donde ustedes miran estas partes de B, son cuando se forma un nuevo triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un B, se forma un triángulo como lo miramos acá. B, también se forma un triángulo como lo miramos acá. Y en el caso de las A, son figuras que se van haciendo hacia adentro. Entonces es importante que se miren la parte de las formaciones que se van viendo en este caso. Bueno, entonces viendo el Penrose 2 se forma a partir del triángulo de Robinson. ¿Se recuerdan que les había dicho que no perdiéramos de vista a Roger Robinson? Pues porque él tiene una contribución muy importante en este caso. Entonces, el Penrose 2 consiste en dos diagonales cerradas de 4 lados, una cóncava que vamos a llamar dardo y otra convexa que vamos a llamar cometa. En este caso, el dardo sería este y la cometa sería este. Entonces, esta parte de un rombo que se hace una sección, precisamente, el rombo tiene ángulos de 72 grados y de 108. Y a partir de esto, pues se hace una partición de los ángulos de 72 para que nos quede 36 acá y 36 en este lado. Buscando siempre la parte de los 36,
Se busca también que se forme el doble de este ángulo en esta triangulación, que serían 72, y aquí también. Y ahí es donde sale la cometa, y aquí donde tenemos a la, al dardo. Inclusive acá podemos ver que el ángulo que se forma en este caso serían 144, teniendo una relación muy importante en todos los datos. Y ahorita vamos a ver precisamente qué relaciones tienen esta situación. Entonces, aquí trazamos, si ustedes se dan cuenta, se tiene un rombo de, de, de los datos de fin, o sea que en este caso es 1.6183 de su medida. Se traza la mitad, era lo que habíamos dicho, eh, según la razón áurea, se va a dividir en dos, que fue lo que se hizo. Se une un punto divisorio de la diagonal con los vértices obtusos del rombo, y observamos que cada uno de los segmentos rectilíneos mide 1, o sea, esta parte que miran aquí, mide 1, y los ángulos son de 36, 72, 108, 144 y 216. ¿Qué relación podemos ver con estos ángulos? Me gustaría escucharlos. ¿Qué relación miran de patrones en estos ángulos? Que están en las esquinas, ¿Perdón? están opuestos, que están opuestos. Pero miremos en la cantidad. ¿Qué razón podemos ver en la cantidad? Todos miden 360 grados. ¿Que todos qué? Que al sumar los ángulos en todas estas figuras da 360 grados, no. Bueno, que si se dan cuenta, todos los números que tenemos acá eh, son divisibles a un número. ¿Qué número divide a todos los números que tenemos acá? Si no estoy mal, es 12. Miremos un poco más. Todos los números son divididos dentro de 36. 36. Exacto. Entonces, esa es una relación muy importante. Entonces, al hacer las divisiones, podemos observar patrones de repetición. Por ejemplo, aquí miramos una media cometa, una cometa completa. Acá un dardo, dardo, dardo. Y aquí otra vez dardos que vamos viendo en estas situaciones, que ahí empezamos a ver ya inclusive divisiones de medias cometas y medios dardos, que son importantes verlos. Entonces, podemos observar ya patrones de repetición de diferentes situaciones. En el caso de ver ya estructuras de construcción de las estrellas, y empezamos a visualizar que en este caso empiezan a formar estas figuras. Por ejemplo, en el caso de esto, ya se le ponen nombres a esta figura que se forma, se le va a conocer como rey. A esta figura que se forma acá se le va a conocer como estrella. A esta figura que tenemos acá se le va a conocer como sol. A esta figura que tenemos acá se va a conocer como reina. El E, si ustedes se dan cuenta que está formado por dos semicometas y un dardo, a este se le llama un A. En el caso de este que tenemos acá, se le va a conocer como Deus o Dos. Y este que tenemos acá se le va a conocer como Jack. Entonces, aquí en esta figura podemos ver las 6 figuras insertadas en el teselado. Inclusive, podemos ver por su color algunas de las situaciones particulares que podemos ir viendo acá. Por ejemplo, aquí está la estrella, aquí está el sol,
Ahí podemos ver las diferentes partes. Por ejemplo, que es la reina, que se puede visualizar muy bien. Este que es el jack. O sea, hay diferentes figuras que se van formando al momento de hacer el pegado de los datos. Entonces, bueno, entonces aquí empezamos a ver una patrón de visualizar secciones ya específicas de las figuras que estábamos hablando del Penrose 2, que ya se forman a raíz de las interacciones que se puedan tener de las diferentes figuras. Permítanme un momentito. Bueno, iremos pues. Aquí empezamos a ver las diferentes situaciones de las teselaciones de Penrose, y ahí viene la parte del teorema de los isomorfismos locales, que dice que cada región finita de cualquier mosaico está siempre contenida en cualquier otro, infinitas veces. Entonces, aquí habría que ir viendo las diferentes situaciones ante los mosaicos que se van produciendo para ir visualizando las diferentes figuras que se van formando en los mosaicos. Y precisamente lo que busca Penrose es que mosaico que se encuentre un diámetro para empezar a visualizar estos mismos patrones de repetición. Entonces, hay dos conceptos muy importantes, que es la inflación y la deflación. Primero, cuando empezamos a hablar de estos temas, vamos a tener muchas características que son comunes y se derivan de una estructura pentagonal. Noten que el pentágono y los rombos son muy importantes en todas estas partes de las teselaciones de Penrose. Y ahí es donde se empieza la jerarquía de reglas de sustitución. Esto a menudo se denomina como inflación y deflación, o composición o descomposición, que sería la parte sinónima a estos dos temas. Entonces, esto sería parte de los mosaicos que se puedan informar. Las reglas de sustitución descomponen cada mosaico y más pequeños de la misma forma que los usados en el mosaico, y así permiten componer mosaicos más grandes a partir de los más pequeños. Esto muestra que el mosaico de Penrose tiene una autosimilitud de escala, por lo que se puede considerar como un fractal. Precisamente, aquí podemos ver los pentágonos, las estrellas, las partes que se van formando. A partir de ahí, podemos ir viendo esto, si lo queremos ver en en las figuras de círculos. Pero aquí hay una parte importante cuando empezamos a ver el triángulo de Robinson. Y cuando empezamos a ver el triángulo de Robinson, que es esto, se empieza a hacer una descomposición de una figura acá. Al tomarla acá, la podemos ir colocando en otra parte para ir formando otra forma del triángulo de Robinson. Y quería señalar algo muy importante más adelante. Vamos a ver. Por ejemplo, yo hice una relación que tenía estos temas con la construcción con regla y compás eh, de la formación de la serie de Fibonacci. Comencé en GeoGebra formando un cuadrado. De ese cuadrado formé otro cuadrado. Con esta altura de los dos cuadrados se formó un cuadrado completo. Ya tomando esta base, se va a formar un cuadrado más grande.
Y así sucesivamente, la altura de este se forma un cuadrado más grande y así infinitamente se puede ir formando esta sección. Entonces ahí es donde empezamos a ver la serie de Fibonacci. Empezamos viendo un cuadrado, después se le agrega otro cuadrado, ya tenemos la altura de 2 cuadrados, la base de 3 cuadrados, la altura de 5 y así sucesivamente 8. Pero una parte importante acerca de la secuencia de Fibonacci que podemos ver es que si nosotros dividimos el número por su predecesor, empieza a formarse un patrón de números que nos lleva a una parte muy curiosa. Por ejemplo, el predecesor de 1 en la serie de Fibonacci es 1. Y 1 dentro de 1 me da 1. El predecesor de 1 es 2. 2 dentro de 1 es 2. El predecesor de 2 sería 3. Y el 3 se divide con su antecesor, me da 1.5. Y así sucesivamente. El siguiente número de Fibonacci sería 5. 5 dividido entre 3 me da 1.66. A la hora de sumar estos me daría 8. 8 dentro de 5 me da 1.6. 13 dividido entre 8, 1.62. Y así sucesivamente. Cuando empiezo a ver la numeración, al continuar, empieza a haber una tendencia de encontrar el número de oro, el 1.71. Y pues en esto se empezaron a formar, ya con compás del transportador, se empezó a formar figuras que ustedes pueden ver la espiral de oro ya en estas secciones, que se mira la espiral. Yo ya quité la cuadrícula después y precisamente aquí se mira la espiral de oro. Esto también lo hice con a mano. Y primero pues hice mi círculo, fui construyendo un pentágono, ya con el pentágono que se formó, vamos a ir viendo más adelante porque aquí hice la construcción del pentágono, aquí ya estaría el pentágono, se empieza a visualizar las diagonales que estábamos hablando anteriormente, de las diagonales internas de un polígono, se empiezan a ver acá, y precisamente en estos picos del pentagrama es donde están los triángulos de Robinson. Entonces lo que se hace es de este vértice se marca con una recta que tiene que ser paralela y perpendicular, perdón, a esta que tenemos acá, y se vuelve otra vez perpendicular con este vértice y aquí sucesivamente más chiquito, y es así donde se empiezan a hacer ya nuevamente las secciones hasta que nos queda la espiral de oro, ya viéndolo dentro del triángulo de Robinson. Bueno, entonces con el triángulo de Robinson, ustedes se pueden observar que ya en esta parte se puede ver el cometa y acá en esta parte se puede ver el dardo con las medidas que teníamos anteriormente, que este sería 144, 72, 72, 72, aquí 36, 72, 72 y esta abertura que sería de 144. Bueno, entonces ya con esas medidas empezó a hacer lo empecé a hacer con Fomi, esta situación, y se fueron señalando reglas de pegado, que solamente se podían pegar cuando tenían los puntos. Los puntos, como en este caso, que se tenían en este caso. Por ejemplo, esto es permitido, esto no es permitido porque aquí no hay un punto. Aquí sí se pueden pegar estos dos porque tienen puntos. Esto es permitido porque aquí tengo puntos, pero acá no tengo puntos, entonces por eso no se puede permitir. Entonces ya a través de esto se empieza a hacer la relación precisamente de lo que habíamos señalado y nuevamente llegamos a la situación de poder juntar, si juntamos 5 dardos, lo que se forma es una estrella. Y si juntamos 5 cometas, lo que se forma es un sol.
Entonces, aquí podemos ver la parte de la simetría de las flechas y los cometas que se vio en la construcción que hice con foaming. Entonces ya después se empieza a ver nuevamente la serie de Fibonacci al hacer las particiones. Y hago una partición con la parte perpendicular de esta, ya podemos ver que aquí ya tenemos dos triángulos. Si en este triángulo hago el pegado por los otros triángulos, ya se empieza a ver ya tres triángulos. Si tengo el anterior, empiezo a hacer pegados con la regla de pegado de lo anterior, se empiezan a ver ya más, 5 triángulos y así sucesivamente, señalando que esto tiene relación con la serie de Fibonacci, hasta que se pueda llegar a hacer este tipo de situaciones. Entonces, esto tiene mucha relación al momento de tener relación con la parte de la serie de Fibonacci, va a tener relación con lo que nosotros conocemos con la geometría fractal. Bueno, entonces, vuelvo a señalar, aquí está lo que habíamos dicho anteriormente de los patrones de repetición que podemos ir observando acá. Y aquí se comienza haciendo algunas interacciones. Cuando yo tengo una figura como esta, la inicial se le va a conocer como generación cero o como axioma. Ya cuando empiezo a interaccionar, por ejemplo aquí, para formar esta misma figura, yo necesité de un cometa y un medio dardo. Para formar aquí ya tengo dos triángulos. A esto se le llamaría generación 1 porque ya estoy haciendo eh, utilización de un objeto más para esta situación. Por ejemplo, para hacer la generación 2, ya utilicé dos cometas. Una sería 1, 2, 3 semidardos y una semicometa. Y acá, por ejemplo, ya tenemos una cometa. Aquí otra cometa, una semicometa, una semicometa, una semicometa. Igual acá una semicometa. Una, eh, perdón, semidardos, los amarillos son dardos y los rojos son cometas. Aquí una cometa, semicometa, una cometa, 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 cometa y cometa. Y cuando esa sería la generación 2 y generación 3. Entonces ya, por ejemplo, las otras las fotos de la generación 3, ya tuve que poner un poco más alto la cámara para que se pudiera visualizar. Después comencé con una media flecha. La media flecha, para hacer la combinación entre cometas y flechas, ya se empezó a hacer esta situación para formar la misma figura. Igual en este caso empezamos a ver otra vez lo mismo. Después comencé con la estrella. Aquí está la estrella, la generación cero axioma. Cuando empecé a interaccionar, necesité 5 cometas y se empezó a formar siempre la misma situación de la estrella. Aquí asistieron varias combinaciones y ustedes pueden observar que ya las figuras que se utilizaron acá fueron bastante, no fueron pocas, fueron varias, para que se pudiera ver la tercera generación de esta manera. Aquí miramos el sol. Para poder generar el sol, en la segunda tengo una estrella acá y los demás son semicometas, son cometas, perdón. Miren en la generación 2 y la generación 3. Y tercero está el Penrose 3, que aquí se trabaja con rombo, es la teselación rómbica. Entonces, teniendo esta situación, se toma esta parte de rombo, tomando las secciones fuera de los polígonos, y acá tenemos un triángulo y se forma un rombo con la parte externa. Entonces, con estas figuras se pueden formar otras más, que les voy a enseñar ahorita, que son estas que ustedes tienen acá. Entonces, aquí estas ya tienen algún tipo de situación más que se empiezan a ver. Estas son las líneas de entorno de Penrose. Yo hice una simulación de la repetición rómbica en GeoGebra y fue así como me fue quedando para utilizar esa misma situación.
Ahora, vuelvo a señalar, si ustedes se recuerdan de los caleidoscopios, es ahí donde se empiezan a ver esos conocimientos de los cuasicristales, que ahí es donde se empiezan a ver las aplicaciones de los patrones Raman. Inclusive, podemos ver acá de que hay una traslación. Este mismo objeto se repite en una traslación. Puede haber una rotación de esta figura, rotarla hacia este lado. Puede haber un espejo, una reflexión. Si yo tengo esta figura, se puede ver una reflexión acá. Aquí otro espejo, otro vértice. Aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Y aquí lo podemos ver en la misma situación en la traslación, en el Penrose 2. Por ejemplo, esto lo tenemos trasladado acá. De esto hay una rotación. Aquí tenemos un espejo. Y aquí hay una reflexión corrida en esta parte. Nuevamente, pues, miramos las series de Fibonacci y los conocimientos de fractales de estos temas, y ya tienen conocimientos específicos en eso. Bueno, quisiera saber si hay alguna duda acerca de las teselaciones, por favor. ¿Alguna duda de lo que acabo de compartir? Sí, solo tal vez en el caso del ángulo siempre el patrón va a ser 36 o ahí sí también hay cambios. Como tal vez lo que puede suceder es de que haya derivados del 36, por ejemplo, al cortar un cometa o para volverlo semicometa o volverlo semidardo, puede ser de que se tome la mitad, ¿verdad? Eso sí puede pasar. Pero la combinación seguiría siendo lo mismo. Y quiero señalar de que vamos a tener, bueno, estas semanas son de votación. Entonces, aún no tenemos información si este sábado hay o no hay clases. Todavía estamos para saber. Yo más me inclinaría en que sí hay clases, pero siempre se los hago saber. Entonces tendríamos para esta semana el poder trabajar un video explicativo acerca de las teselaciones de Penrose. Entonces, ¿cómo se llama este video explicativo? Van a ser en parejas, en grupos, perdón. Entonces yo voy a formar ahorita los grupos para que se hagan para que se hable de la teselación 1, de la teselación 2 y la teselación 3. Permítanme un momentito. Entonces vamos a hacer 3 y ustedes se van a unir. Quiero señalar quiénes van a ser los grupos. El primer grupo va a estar, por favor vayan apuntando. En el primer grupo va a estar Joaquín Mendoza, Andrea Méndez, Alexandra Perén, Andrea Chacón, Esmeralda Tala, Isaías Tala, Catherine López, Oscar Pérez, Tony Iscayá, Vivian Cook y Wilson Rivera. Ese sería el primer grupo. Segundo grupo va a estar Rosalina Suyá, es Jason Pichillá, Brenny Medina, Elizabeth Naje, Elsie Mazariegos, Luis Milián, María Coy, Samuel Sicajol, Sergio Antonio Galicia, Verónica Chuy y Willy Cortés. Ese sería el segundo grupo. Grupo 3, Aleida Ramírez, Aura Juárez, Eddie Osorio, Johanna Cristal. Bueno, Johanna Cristal está 2 veces.
Jorge Aguilar, Lidia Esquit, María Galicia, Selmi De Broy y Jessica España. Entonces, yo quiero que escuchen, por favor, anoten lo que voy a estar solicitando. Van a hacer un video explicativo acerca del Penrose 1, Penrose 2 y Penrose 3. Yo voy a decir el grupo 1, donde está Joaquín Mendoza, Andrea, Alexandra Perén, Andrea Chacón, Esmeralda Tala, Isaías Tala, Catherine López, Oscar Pérez, Tony Escayá, Viviana Cook y Wilson Rivera, van a hablar del Penrose 1, de la teselación P1. En la sala 2, Rosalina, Jason, Reni, Elizabeth, Elsie, Luis, María, Samuel, Sergio, Verónica y Willy van a hablar de la teselación P2, Penrose 2. Y en el caso de la sala 3, que está Aleida, Aura, Eddie, Johanna, Jorge, Lidia, María, Selmi y Jessica, van a hablar de la teselación P3. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por favor, apunten ahí. Van a trabajar acerca de la historia de las teselaciones, de la teselación que ustedes tuvieron, acerca de datos curiosos, acerca de las teselaciones, la construcción de las teselas, pueden hacerlo por medio de uso de GeoGebra, o pueden hacer uso de FOMI para señalar las teselaciones de Penrose. Y también aparte, pues está la situación de poder ir encontrando algunas situaciones donde se puedan encontrar aplicaciones de estos temas, donde se hayan encontrado aplicaciones de estos temas. Entonces, yo ahorita les voy a abrir la sala, voy a detenerme la grabación